Muchas gracias. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a Pedro Corso por dos motivos. El primero, porque suya fue una de las primeras invitaciones que recibí cuando decidí radicarme por razones familiares en el sur de Florida. En su caso, su programa de televisión pública. Y segundo, las felicitaciones por la obra intelectual que ha desarrollado en el Instituto de la Memoria Histórica Cubana, dedicado a no olvidar el daño generado por la dictadura madre castrista a Cuba como la patria chica y a Latinoamérica como la patria grande. Desde el título, el libro de Pedro Corso relaciona a Fidel Castro con el crimen organizado de las Américas, que tiene como base histórica el hecho probado de cómo una reunión entre un cartel de la droga colombiano y los Castro fue el origen en los 90 de un tema que desde entonces no nos ha abandonado como región, incluyendo a Estados Unidos, de cómo el crimen organizado se vinculó a los gobiernos de tal manera que terminó controlando a un país entero, como fue el caso de Venezuela, y lo que se había iniciado en los 80s terminó con Chávez y Maduro en el cartel de los soles. En primer lugar, en el caso de Fidel Castro siempre me ha llamado la atención que se le asocie con la figura del revolucionario, cuando en realidad es una reencarnación de la figura latinoamericana más antigua y tradicional, la del caudillo, ya que el caudillismo es una constante histórica que ha moldeado la forma como se ejerce el poder en una línea que nunca se ha quebrado desde la independencia en el siglo XIX hasta el presente siglo XXI, y para probar su vigencia basta con observar la fascinación de Chávez con Simón Bolívar. Siempre ha habido y hay líderes y figuras que se autodesignan como encarnaciones del destino de la nación, y sobre esa base, con su simple voluntad personal, impiden el desarrollo de instituciones sólidas. Sin embargo, nadie como Fidel Castro engloba la arbitrariedad, donde más que carisma hay una corrupción total, y al igual que en las monarquías absolutas, su persona pasa a ser el Estado, y con una narrativa de enemigos como la oligarquía y el imperio, se terminan robando los recursos de la nación y estableciendo la más dolorosa de las desigualdades en favor de su propia familia y de la nomenclatura que lo ayuda a reprimir. En segundo lugar, el resultado es la pérdida de un porcentaje significativo de la población del país, millones que no han encontrado otra alternativa que la emigración, la cual beneficia a países donde son recibidos, como es el caso del propio autor en Venezuela y en Estados Unidos. Y si lo menciono, es porque la transformación de Miami es una contribución cubana. El cambio de lo que fue un simple destino turístico se convirtió en la urbe vibrante y atractiva que soy, la indiscutida capital de Latinoamérica. En tercer lugar, siempre me ha llamado la atención como un verdadero ejemplo de realismo mágico, la fascinación que hasta hoy ejerce la figura de Castro en tanta gente que olvida lo que destaca el autor, que su creación política es mucho más que otra dictadura latinoamericana, una más, siendo la versión caribeña de Corea del Norte o la Albania de Enver Hoxha, toda vez que la falta de libertades es absoluta, total, sin siquiera rendijas para que pase la luz y el sol. Nada, simplemente nada, se permite en oposición, por lo que creo que la salida más probable será algún tipo de reventón como el que se vivió en la Rumania de Nicolae Ceausescu en 1989. En cuarto lugar, impresiona, pero a la vez asusta la injusta impunidad con la cual abandonó este mundo. Obra de un lobby muy eficiente, aún aquí en Estados Unidos, pero sobre todo en América Latina y en Europa, fruto quizás de la nostalgia por una revolución que ha envejecido muy mal, con el ruido ensordecedor del silencio de algunas organizaciones de derechos humanos, por cierto de las Naciones Unidas, donde destaca la adoración incomprensible de intelectuales surtidos que como denominador común tienen el hecho que ninguno vive en Cuba,
hoy sumida en la más terrible ineficiencia, incapaz de siquiera proporcionar electricidad a los sufridos habitantes de la isla. Impunidad que también se expresa en el daño causado a tantos países de la región con la exportación de guerrillas que ocasionaron muerte y destrucción, y que hoy en varios lugares han abandonado toda pretensión de redención social en favor de una dedicación absoluta al tráfico de drogas, tal como ha ocurrido en Colombia. Y no solo con la exportación de la guerrilla, sino también con intervenciones militares a través del mundo como Angola, Siria, que no debe olvidarse, y Etiopía. Y si de intervencionismo se trata, en Chile todavía llama la atención el daño que le causó Fidel a Allende, cuando en 1971 una visita de algunos días superó largamente el mes, recorriendo el país hablando en contra de la vía legal o institucional que intentaba ese gobierno, expresando otra característica de Fidel Castro: la extrema personalización de su camino político, la falta de aceptación de los proyectos de otros socialistas o socialdemócratas, y esa visión de la nación y la revolución soy yo, solo yo y nadie más que yo, agregando a lo que destaca este libro, que es la vinculación con la delincuencia organizada, en la cual una vez más se destaca el rol pionero que cumplió Sánchez Berzaín en este punto. Aún más, impresiona que aún en estos días se siga aplaudiendo a los Castro y a su obra, tal como pasó hace poco en Barcelona, donde Sánchez, Lula, Petro, Boric y otros se reunieron para tomar las banderas alicaídas de grupos como los que se juntaron para apoyar la dictadura cubana en los llamados foros de Sao Paulo y de Puebla, o de esos políticos que aceptan aún hoy día invitaciones y que desde hoteles de 5 estrellas mienten diciendo que todo está bien, y ellos lo saben, que es lo peor. En quinto lugar, quizás nadie o nada expresa mejor lo que está mal que el silencio de América Latina y la complicidad de Europa ante la contratación del trabajo esclavo de los médicos cubanos, creación de Fidel Castro para financiar a la dictadura y los privilegios de la élite gobernante, incluyendo su hermano y nietos, ya que se olvida que hablamos de trabajo forzoso, pagos inadecuados, explotación laboral, tráfico de personas, secuestro de familiares. Hablar de trabajo esclavo no es una exageración, sino que la definición comúnmente aceptada de esclavo es la de una persona privada de libertad que es tratada como una mercancía. Al respecto, sigo sin entender del todo la existencia de grupos políticos y de gente joven que apoya y no condena esa grosera violación del libre movimiento. Como siempre hubo retórica y la violenta modificación del lenguaje de que hablaba Orwell, ya que Fidel le dio a su creación el nombre de misiones de internacionalización, las cuales bajo distintas formas, incluyendo inteligencia y espionaje, fueron enviadas al exterior a partir de 1963. Por razones de tiempo asignada a cada comentarista, debemos ir terminando, ya que creo que no toda la difusión de la Cuba organizada por Fidel Castro ha recibido toda la atención que se merece, ya que cuando hay tanta información sobre la isla de Epstein, sigue siendo insuficiente el detalle sobre las giras que organizaba a su isla Castro, en el caso de pedófilos amantes de la revolución, y ahí están las estadías de deportistas como Maradona y tantos intelectuales cuyo apoyo Fidel o su ego apreciaba. Agradezco a Pedro su obra y este libro, que confirma una decisión que creo que estuvo en lo correcto cuando, después de una experiencia que relato en Recuerdo Cubano, donde surge la forma negativa, la figura de quienes trabajaron para la censura del régimen, como el conocido escritor uruguayo Mario Benedetti, me dije a mí mismo que no visitaría Cuba hasta que no viva en libertad y democracia, promesa que he cumplido y seguiré cumpliendo. Muchas gracias.